Hola, ¿cómo estás? Bien, y continuamos con la serie para invocar a las diosas, que vamos a trabajar en todo este año. Y ahora le tocó el turno a Oyun, la diosa del agua dulce, la diosa de los ríos. Acá está la cartita, la vamos a poner en el portarretrato para que la puedas identificar. A ver, la vamos a poner acá, así se ve. Eh, Tengo esta imagen que es hermosa, que tiene algunos de sus atributos principales, como el espejo y el papagayo, que es su animal de poder. Acá tenemos los dos atributos en uno. El espejo, ay, mira qué linda, ahí se ve la imagen en el espejo, un efecto especial. Em, Vamos a trabajar con el espejo justamente porque ella es la diosa de la dulzura, de la sensualidad y la sexualidad sagrada. Y nos ayuda muchísimo a conectarnos con esa parte de nosotras mismas que para la mayoría de las mujeres en este tiempo parece como dormida por causa de las heridas de nuestra sexualidad, de las reglas que ha impuesto a la sexualidad del patriarcado. Por suerte eso está cambiando ahora y las mujeres comenzamos a tener logros importantes sobre la soberanía de nuestros cuerpos y es muy importante que así como es importante la soberanía para decir que no, también es importante la soberanía para abrirnos al placer, para disfrutar, para atraer amantes amorosos y dulces y tántricos, ¿no? Para poder abrirnos a la sexualidad tántrica. Antiguamente las sacerdotisas de la diosa también eran iniciadoras sexuales. El sexo era visto de una manera muy diferente al modo actual. Entonces, con Oyun vamos a trabajar esto, todas las trabas que tenemos para conectarnos con nuestra sexualidad sagrada. Y muchas veces esas trabas tienen que ver con nuestra autoimagen, con nuestro sentido de la belleza, eh, que tiene, digamos, está muy condicionada con todo el bombardeo publicitario acerca de cuáles serían los cuerpos que el sistema determina que son bellos y sensuales, ¿no? Eso también, por suerte, se está revirtiendo, pero todavía falta mucho, muchísimo por hacer. Y siempre, como siempre les digo, el trabajo empieza por casa. Y en este caso, nuestra casa es nuestro propio cuerpo. Entonces vamos a hacer un trabajo con el espejo. Eh, Muchas veces eh, tenemos miedo del espejo, no nos gusta mirarnos en el espejo. Entonces, lo que vamos a hacer todos los días, vamos a invocar a Oyun. Por empezar, podés armarle un altar. A ella le gusta el color amarillo y el dorado. Ella también es una diosa de abundancia, es una diosa generosa. Entonces, en el altar también vamos a poner joyas. En este caso son doradas, pero si tenés joyas de oro, está bueno. Y es más, las podés tener siempre en tu altar, aunque sea en un cofrecito o algo así. Las velas son amarillas también. En la copa podés poner miel. Muchas veces, bueno, hay una especie de hechizo para la abundancia con Oyun, que es poner 6 monedas doradas en un recipiente y ponerles miel. Y eso se usa como un talismán para traer abundancia. Eso porque, bueno, porque ella también rige toda la prosperidad, nuestro sentido de la abundancia y del lujo, ¿no? Que nos merecemos, todas las personas nos merecemos vivir con lujo y no solamente unos pocos. Así que también podés trabajar con Oyun el merecimiento en la abundancia. Entonces, bueno, vas a armarle el altar y las flores que le gustan son amarillas también, pueden ser jazmines. Además el jazmín tiene un perfume embriagador que tiene así como una reminiscencia muy Oyun, las madreselvas. Todos esos perfumes son muy sensuales, son muy cautivadores.
y vas a invocarla y le vas a pedir que te ayude a encontrar tu belleza genuina, tu belleza tal como es. Entonces, todos los días, durante unos 5 minutos, te vas a mirar en el espejo y vas a ir aumentando. Lo vas a hacer por 11 días. Si querés, puedes hacerlo por más, por 11 días, por 40, pero por ahora lo vamos a hacer por 11 días, 5 minutos por día, y si podés ir subiendo, mejor. ¿Qué sucede cuando nos miramos en el espejo? Empiezan a aparecer imágenes que tienen que ver con nuestras creencias. Muchas veces aparecen nuestros rostros de vidas pasadas, a veces aparecen rostros de personas que nos han hecho daño. Entonces hay que sostener la mirada en el espejo. En especial está bueno hacerlo a la luz de la vela, porque entonces es más fácil que la imagen de la cara se vea distorsionada. Entonces vas a meterte adentro del espejo para sanar todas esas imágenes. Cuando miramos de frente los rostros de la diosa que no son tan agradables, sucede que podemos trascenderlos. Entonces, haciéndolo todos los días, va a llegar un momento que va a aparecer tu verdadero rostro, tu rostro luminoso, tu rostro divino, tu rostro sensual y sexual. Si te animas, podés hacerlo llegando mucho más lejos, ¿no? Y podés hacerlo mirándote desnuda frente al espejo y poder ver, eh, al principio lo primero que surge suele ser la crítica, ¿no? Porque no tenemos el cuerpo perfecto, pero ¿sabes una cosa? El cuerpo nuestro, el que todas tenemos, es perfecto como es. Sí podemos trabajarlo para mejorar nuestra salud, cuidarlo, nutrirlo, pero no juzgarlo, no lo vamos a juzgar, porque fuimos hechas a imagen y semejanza de la diosa, y eso es lo que somos, reflejos de la diosa. Si no te gusta tu cuerpo, entonces estás de alguna manera despreciando algo que te dio la misma diosa. Y esto me hace acordar, siempre me acuerdo de anécdotas, porque tengo un montón de anécdotas para contar de todas mis aventuras. Pero me acabo de acordar de que muchas veces quise entrar de la Catedral de Barcelona y nunca me dejaban entrar porque, bueno, siempre mis viajes son en el verano del norte y siempre ando así como muy sueltita de ropa, ¿no? Entonces siempre andaba así como de musculosa y bueno, y una vez dije, no, yo quiero entrar porque además había muchas cosas que quería ver, estaba buscando símbolos porque saben que los templarios eh, han creado los templos, han construido los templos y han dejado símbolos, ¿no?, de la diosa en todos lados. Entonces, bueno, había algunas cosas puntuales que yo quería ver y llego hasta la puerta y me para un hombre que estaba ahí haciendo las veces de guardián, entonces me dice que no podía entrar así. Entonces le digo yo, ¿por qué no puedo entrar así? Y él me dice, porque es una falta de respeto. Entonces yo me quedé en silencio mirándolo y le dije, ¿usted cree que su Dios, el Dios en el que usted cree, es el que creó nuestro cuerpo? Pues sí, por supuesto, me dice. Le digo, ¿y usted piensa que mostrar una parte de ese cuerpo que Dios mismo creó puede ser una falta de respeto si Él es el creador? Entonces él se quedó muy serio, se quedó en silencio unos segundos y me dice, tiene razón, pero para entrar tiene que cubrirse. Y bueno, eso se llama patriarcado. Así que ahora no nos vamos a andar cubriendo más, vamos a venerar, a honrar nuestro cuerpo sagrado y vamos también de esa manera a hacer que los demás lo honren, lo respeten y mantengan el distanciamiento adecuado de acuerdo a las circunstancias. Así que bueno, te deseo muchísima suerte. Podés encontrar más información sobre Oyun en mi libro De Avalon a la Cruz del Sur y en Diosas en tu vida cotidiana. También acabo de subir a Smashwords y a Amazon la versión en inglés, Goddesses in Your Daily Life,
Así que si tenés amigues en el hemisferio norte, en algún país de habla inglesa, se lo puedes recomendar. No te olvides, si te gustó el video, dale like, suscríbete a mi canal si todavía no lo hiciste, hace clic en la campanita para que recibas información de cuando subo los videos y compartirlos con aquellas personas que sientan que merecen sentirse lo que son, diosas. Muchas gracias y namaste.